Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 25 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión, denominado Recomendaciones al Delegar. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por participar con nosotros en este evento. Les comento que el webinario está siendo grabado y que a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten ahí cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, en el cual encontrarán poco más de 400 webinarios debidamente clasificados en diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina, como vemos en esta proyección, Cursos Findes, sin espacio y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en este tema, a quien le cedo el micrófono no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión y tenemos un tema sumamente interesante, que es el de recomendaciones para delegar. Cuando nosotros hablamos del proceso de delegación, estamos hablando inherentemente del liderazgo. Y una parte muy importante es entender que el líder ocupa una posición entre lo que es el sistema organizacional y lo que es el equipo operativo. Independientemente del nivel en el que se encuentre el líder, pues va a tener gente a su cargo. Y una parte muy importante es que entre más abajo se encuentre el líder en la escala, pues más operativo va a ser. Y entre más arriba se encuentre dentro del escalafón organizacional, pues más estratégico será su liderazgo. El proceso de delegación es un proceso en el que el líder conscientemente decide qué funciones puede transmitir o transferir el poder a alguien dentro de su equipo y que ello le permita tener una mente mucho más estratégica. En esencia, el proceso de delegación hay que entenderlo como que es un proceso que le va a permitir al líder poder ocupar su tiempo, sus recursos, su energía y toda su concentración para hacer labores de tipo más estratégico y dejar de ser tan operativo. En ese sentido, cuando nosotros delegamos una función, lo hacemos porque eso nos va a permitir ganar más tiempo que desde el punto de vista de costo-beneficio va a ser mejor utilizado que realizando esa actividad. Entonces, la primera polaridad que hay que entender dentro del proceso es que estamos entre el movernos hacia la parte de un liderazgo operativo o un liderazgo estratégico. Delegamos para podernos ir escalando hacia un liderazgo más estratégico. La otra polaridad entre la que se desenvuelve la delegación de funciones es, por un lado, la concentración de poder, por otro lado, la transferencia o transmisión de poder. Podríamos decir que en los extremos está, si hablamos de la línea de poder, la concentración y la dispersión. A muchos líderes les cuesta mucho trabajo delegar porque tienden a concentrar el poder y les amenaza la transferencia del mismo porque creen que eso va a perderse de control y que va a haber una gran dispersión. Pero entonces, entre esa polaridad, en algún punto equilibrado, no necesariamente en medio, pero en algún punto entre esas polaridades, es donde debemos ubicar el proceso de delegación. Es decir, en donde el líder que ha tenido concentración del poder o control sobre ciertas actividades, sobre ciertas funciones o determinados procesos, los va a transferir a alguien dentro de su equipo. Entonces, uno de los desafíos más importantes del líder es, en un primer momento, formar a su equipo. Desde el modelo de liderazgo situacional de Blanchard y Hersey, la la primera parte del desafío del líder, pues, es formar a su gente. Entonces, cuando tenemos gente de nuevo ingreso a la función y que va desarrollando su nivel de competencia a lo largo del camino, eh, vamos a tener el primer desafío, que es ir formando a la gente hasta que sea competente.
Pero a partir de que el, el, el colaborador va avanzando en su desarrollo, hay una línea vertical que vemos aquí en el modelo, que es un gran desafío para el líder. Y ese gran desafío es precisamente el de la transferencia de poder. Cuando tenemos un colaborador que es de nuevo ingreso, el líder le tiene que decir qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, lo tiene que ir formando para que sepa cómo se trabaja en la empresa, cuál es la cultura organizacional, cómo se trabaja en el departamento, cuáles son los estándares de calidad, cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir. Y entonces, por eso el líder tiende a ser más ordenador, es decir, transmite información y formación al colaborador para que éste la vaya asimilando, interiorizando y lo vaya reflejando en su proyección en las acciones cotidianas, en sus resultados. Eventualmente el colaborador ya empieza a tener un buen manejo de la función, aunque todavía no es independiente. En estos primeros dos niveles de madurez de la función, el líder funge como un mentor y como un guía en donde el líder tiene la concentración del poder. Ajá. Podríamos hacer la equivalencia como que el colaborador cuando entra a una función en su primer momento es como un niño que requiere de educación y en un segundo momento es como un adolescente, ya tiene un mayor nivel de libertad, pero todavía no es autónomo. Entonces, tanto el niño como el adolescente está todavía bajo la dirección del padre, de los padres o tutores. Ajá, entonces, en el equipo, cuando el equipo es joven, cuando el equipo todavía no es un equipo maduro, entonces el líder tiene la concentración de poder y es natural. Pero el desafío está en que a los seres humanos, como lo decía Tolkien, pues nos fascina el poder. Si leyeron la novela de Tolkien del Señor de los Anillos o vieron las películas, al inicio de la saga, cuando están hablando sobre los anillos del poder, empiezan a explicar que a los elfos les dieron 3 anillos, a los enanos 6, pero que a los seres humanos les dieron 9 anillos, porque dentro de todas las razas, el ser humano lo que más anhela es poder. Y esto, cuando hablamos de los líderes, pues no es la excepción. Entonces, muchas veces a los líderes el desafío que tienen es que les gusta la concentración del poder y el desafío de la delegación está en pasar este umbral medio en el modelo de Hershey, que es empezar a fomentar que el equipo empiece a participar y a tomar iniciativa, de manera que pase, si lo hacemos equivalente en el modelo de edades del ser humano, que pase del adolescente a convertirse en un adulto joven. Pero un adulto, una característica que tiene es que ya es autónomo. Ya es autosuficiente. Entonces, el primer paso o la primera recomendación para el proceso de delegación es que el líder tiene que ser consciente que si quiere tener un equipo de alto desempeño, necesita poco a poco preparar al equipo para transferir eventualmente el poder. Ajá. Y entonces esa es una primera recomendación, tener claro, como los padres tienen claro que educan a los hijos para que eventualmente dejen el hogar. El líder tiene que preparar al equipo para que eventualmente sea autosuficiente, autónomo y eventualmente de alto desempeño. Entonces, el segundo paso, la siguiente recomendación, es que el líder tiene que fomentar la participación del equipo una vez que ya han demostrado ciertos inicios de buen desempeño autosuficiente. Entonces, una vez que el líder ya ha acompañado durante la inducción y la formación inicial al equipo, al colaborador y que ya ha pasado la curva de aprendizaje, cuando el colaborador ya da rasgos de independencia, entonces se tiene que empezar a fomentar la participación, es decir, dotar al colaborador de iniciativa. Muchas veces los líderes se quejan de que los colaboradores no tienen iniciativa propia, que ven fallas y no hacen nada para atender los problemas y que carecen de iniciativa, y muchas veces se hace un círculo vicioso cuando el líder concentra el poder y castiga el error. Entonces, una tercera recomendación es que si los colaboradores se equivocan en ese intento de hacer cosas nuevas y diferentes, no hay que castigar esos errores, sino hay que premiarlos y reconocerlos. Si una persona trató de hacer algo nuevo, alguna innovación y se equivocó en el camino, hay que premiar esa iniciativa. Entonces, el líder tiene que ir premiando y estimulando el que el colaborador y el equipo como conjunto vaya adquiriendo iniciativa, porque ese es
el terreno que se va preparando para llegar al nivel más alto de liderazgo, que es el liderazgo delegador. Es decir, aquel líder que ya ha formado al equipo, que ha fomentado y ha transferido el poder de la participación y de la iniciativa al equipo y eventualmente ya lo puede dejar a que opere de manera autónoma para que se convierta en un colaborador autosuficiente o para que se convierta en un equipo de alto desempeño. Entonces, uno de los retos más importantes y de los marcos conceptuales que el líder tiene que interiorizar es que el poder se tiene que ir transfiriendo de manera que el colaborador y el equipo poco a poco tengan más iniciativa y autosuficiencia. Ahora, es muy importante tener presente que el proceso de delegación es un proceso de descentralización. Vamos a transferir responsabilidad y poder que se refleja en la toma de decisiones. Ujú. Entonces, no nada más vamos a transferir responsabilidades, sino también autonomía. Pero tenemos que tener claro ciertos aspectos claves. Entonces, la siguiente recomendación es que el líder tiene que tener muy claro qué sí puede delegar y qué no puede delegar. Ujú. Desde esta perspectiva, cuando nosotros hacemos un balance de qué cosas son delegables y qué no, idealmente el líder tiene que poder formar a alguien que sea su brazo derecho en quien se pueda apoyar para que si en algún momento el líder no está en la empresa, en la organización, en el puesto de trabajo durante algún día o alguna semana, no se vea mermado el desempeño del departamento. Entonces, técnicamente, el líder tiene que tener un brazo derecho que sea competente en todas las funciones del líder, de manera que si el líder sigue su camino también en el ascenso dentro de la organización, pues ya tenga un reemplazo natural. Eso es desde la perspectiva, vamos a ponerlo idealista. En la parte práctica también hay que tener mucho cuidado porque me ha tocado ver a lo largo de la trayectoria profesional que líderes de pronto transfieren el poder a personas que no tienen valores y después estas personas que ya conocen toda la función tratan de quitarles el puesto. Entonces, desde una perspectiva práctica, es muy importante que pensemos en quién vamos a delegar y si la persona, además de tener los conocimientos y las habilidades, tiene valores, ¿verdad? Para que no nos vaya a salir, pues como dicen el refrán popular, el tiro por la culata. Ajá. Entonces es muy importante tener eso porque sí me ha tocado ver varios casos donde los líderes delegan procesos clave, funciones clave a colaboradores para descargarse de carga de trabajo y después estas personas tratan de quitarle el puesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ya en la parte práctica, que de pronto eh, pensamos que podemos confiar en todo el mundo y la parte práctica a veces no opera tan así, ¿verdad? Dicho esto, tenemos que entonces pensar en quién voy a transmitir el poder y qué sí voy a transmitir. Entonces, desde un punto de vista práctico, podemos hacer una lista de decir qué sí es transferible y qué no. ¿Y qué es lo que se recomienda transferir? Que sería otra recomendación. Pues cuestiones que no sean estratégicas, procesos que no sean críticos, funciones o actividades que no sean críticas o estratégicas, sino que más bien sean actividades que nos consumen tiempo que pudiera ser utilizado de una forma más productiva. Ujú. Entonces, eh, eso es lo que hay que considerar, que si nosotros queremos ser más productivos y eficientes como líderes, tenemos que transmitir actividades que nos consuman tiempo y que al hacerlo así podemos ampliar nuestro espacio en la agenda y ese tiempo utilizarlo para actividades más estratégicas. Ujú. Por otro lado, también tenemos que considerar que la persona que va a recibir la nueva actividad, función o proceso a realizar tiene que ser una persona competente. Ujú. Y el proceso de delegación no es entonces nada más un nombramiento arbitrario, ¿no? Alguna vez escuchaba una broma que decía un ejecutivo que cuando estaba recién empezando el trabajo, su primer jefe le dijo, mira, te voy a nombrar gerente general de que todos los días vas a tenerme una coca bien fría en mi escritorio. ¿No? Entonces, no, o sea, delegar no es eso, no es nada más darle a una persona un nombramiento y ya que lo haga como pueda, sino que el proceso de delegación
en muchos casos implica un proceso de capacitación. Entonces, otra recomendación es que nos tenemos que preguntar, a ver, ¿quién es la persona adecuada para recibir esta actividad, esta función, este proceso o esta cartera de clientes clave que voy a delegar? ¿Ah? Entonces, tengo que preguntarme qué conocimientos requiere la persona, qué habilidades, y, como decíamos hace un momento, qué valores. Y entonces a partir de ahí ir desarrollando. El proceso de delegación en duración puede durar unos cuantos días, algunas semanas o algunos meses, dependiendo la complejidad de la función, del proceso o de la actividad que se está delegando. Ujú. Así es que para hacer el proceso de delegación, pues es importante que entonces pensemos que hay que desarrollar un cierto nivel de competencias antes de facultar a la persona. ¿Mm? Entonces, desde esta perspectiva, una recomendación importante es que nosotros primero tengamos claro qué es lo que vamos a delegar, tener muy claro de nuestra función qué sí se puede delegar y qué no. Ajá. Y cuando vamos a hacer ese proceso, considerar cuáles son los conocimientos, habilidades y valores que requiere la persona para recibir ese poder que le vamos a transferir. Y una vez que hemos seleccionado a alguien dentro del equipo, dentro de la organización a la que le vamos a transferir esa responsabilidad y ese facultamiento, ese poder, entonces tenemos que hacer un plan de delegación. Es decir, necesitamos considerar cuáles serían los pasos para desarrollarle la competencia si la persona no tiene desarrollada la competencia para realizar la actividad, la función del proceso que le vamos a transferir. Ajá. Y una vez que hemos ido acompañando ese proceso, que como les repito, puede ser tan solo unos días, puede ser algunas semanas o algunos meses, dependiendo de la complejidad de lo que se va a delegar. Una vez que ya tenemos prueba de que la persona puede realizarlo de manera autónoma, entonces viene el momento de facultar, es decir, de que formalmente se le transfiere el poder y se haga de conocimiento público. Ajá, es decir, que al equipo se le notifica a partir de esta persona o a la organización o a las otras áreas de la organización, se le notifica a partir de este momento, esta persona se va a encargar de esta función, todo lo que tiene que ver con este proceso, esta función o esta actividad, diríjanse con esta persona. Tiene poder para realizar completamente autónomo esta función. Así es que, bueno, pues estas fueron algunas de las recomendaciones para hacer este proceso. Entonces, es muy importante que nosotros realicemos un proceso de facultamiento y de delegación para ir descargando nuestra agenda y nuestras funciones de cosas que nos consumen tiempo, que podría ser utilizado de manera mucho más estratégica. El líder tiene que ir buscando cada vez ir perfeccionando y desarrollando sus habilidades y algo muy importante es que no se pierda en la operación. Si nosotros queremos desarrollarnos a nivel organizacional, es muy importante ir soltando poco a poco ciertos procesos operativos para que nuestra visión sea un poco más estratégica, pero no sin desprenderse totalmente. Al final, cuando se delega, hay que tener un proceso de seguimiento para poder estar enterados de lo que está sucediendo. No nada más es soltar y aventar, sino que tenemos que seguir monitoreando aquello que hemos delegado, ajá, pero no como, no como un proceso propio, sino más bien como un proceso que simplemente voy a ir supervisando eventualmente a un cierto ritmo que defina con la persona a la que le he delegado la función, el proceso pertinente. Entonces, algo muy importante es que en la medida en que nosotros vamos descargándonos de funciones operativas y de desperdiciadores de tiempo, en esa medida podemos ir ganando tiempo y siendo mucho más estratégicos en nuestra función y mucho más eficientes. Así es que bueno, pues si tienen preguntas o comentarios, nos gustaría que nos las hagan saber, por favor. Edwin, muchas gracias, gracias. Ya Ujú. está abierto el espacio para atender preguntas, para atender sugerencias, para atender comentarios que quieran realizarnos. Y para ello, pues ofrecemos dos alternativas, las más sencillas. Es una, abrir el micrófono, la segunda, emplear el chat. Mientras ello ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, 1 de agosto,
reitero, a las 18 horas, abordaremos el tema de proyección de la demanda. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Este webinario, les recuerdo que fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí sea consultado cuantas veces consideren conveniente. El canal es de muy sencilla identificación, es Cursos Findes, sin espacio, y ahí los esperamos a efecto de que ojalá se suscriban al canal, nos den like y con ello nos ayuden a seguir produciendo contenidos de calidad para todos ustedes. Atendemos, estamos atentos a sus preguntas, comentarios, sugerencias. Bien, siendo entonces las Buenas 10. noches. Sí, sí, adelante Sandra, buenas tardes, gracias, Sí, adelante. perdón, buenas tardes. Bueno, yo no pude ingresar a tiempo, me perdí como los 10 primeros minutos de la plática. Nada más, en lo personal, la verdad es que yo decidí tomar el curso que vi aquí en Findes porque a mí sí me cuesta mucho trabajo delegar en mi trabajo. Hay veces que pienso que es más práctico que yo lo haga a que me ponga a explicar o decirles cómo deben de hacerlo. Sin embargo, pues eso a mí a veces me afecta porque me llego a saturar de trabajo y hay veces que sí me cuesta a mí saber cómo decirles o cómo delegar o cómo poder especificarle las actividades a cada quien de las personas que están a mi cargo. Y luego yo termino saturando. Entonces no sé si exista algún método, algo que sea más práctico para que yo pueda comenzar a delegar con mayor facilidad. Ujú. Sí, exacto. Esto que comentas, muchísimas gracias por tu comentario, Sandra, y por tu pregunta. Es muy importante. Tradicionalmente o antiguamente, el liderazgo como que tendía a concentrar poder. Y hoy en día nos damos cuenta que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Esto que se conoce en la sabiduría popular. Entonces, un paso importante es eh, ir definiendo cuáles serían las actividades que vas a delegar en tu equipo y definir, como decíamos hace ratito claramente, qué conocimientos necesitan tener, qué habilidades necesitan tener y qué valores. Y a partir de ahí, qué valores y actitudes necesitan tener. A partir de ahí, hacer hacer un contraste y decir, a ver, si yo estoy pensando delegar este proceso, pensemos administrativo en esta persona, llamémosle A dentro de mi equipo, entonces tengo que tener muy claro el perfil de esa actividad, de ese proceso que voy a delegar. Entonces, ese proceso, digo, este proceso requiere estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes. Entonces, contrasto con la persona A y digo, bueno, pues esta persona, ¿qué sí tiene del perfil? Si tiene los conocimientos o no los tiene, tiene las habilidades o no las tiene, tiene las actitudes o no las tiene, y con base en ese cruce, yo ya puedo hacer un plan de delegación en el que diga, ok, antes de delegarle, tengo que enseñarle esto, o antes de delegarle, tengo que desarrollarle esta habilidad, ajá, o irle desarrollando, que vaya desarrollando esta actitud que se requiere para este proceso. Y entonces, a partir de eso, ir definiendo espacios, no tiene que ser a veces pensamos que al delegar tengo que dedicarle 2, 3 días completos a la persona y pues ya no hice nada, sino que más bien hacer un plan de trabajo con esa persona y decirle, mira, lunes, miércoles y viernes de 8 a 8:30 de la mañana, que es cuando tengo un espacio, vamos a ir trabajando y te voy a ir transfiriendo, te voy a ir enseñando cómo hacer este proceso. Y entonces ya lo ponemos en nuestra agenda y va a ser un espacio en el que vamos a tener ese encuentro con esa persona. Ajá. Y poco a poco vamos avanzando en el proceso hasta que sea completamente competente para hacer esta función, entonces ya se le da transferencia. Pero entonces, si nosotros nada más soltamos el, el, el proceso o la responsabilidad, pudiera ser que la persona no sea competente y que entonces tenga una merma, una afectación para la organización, para quienes están involucrados. Por otro lado, no hacerlo porque implica tiempo, lo que lleva es a pagar un precio muy caro, que es el exceso de concentración de actividades y procesos y toma de decisiones en líder, que eventualmente lo hacen ineficiente.
¿no? Entonces, a veces los líderes están muy saturados, con mucho estrés, con mucha eh, carga de actividades que bien podrían delegar, ¿no? Entonces, muy importante, hagamos un plan de desarrollo, de transferencia de la función y entonces desarrollémoslo de manera paulatina y ordenada. Muy Encontrarán bien, más gracias, sobre esto en Edwin. el curso de liderazgo. Sí, Gracias, gracias, Edwin. Ujú. ¿Alguna otra gracias. pregunta, comentario, sugerencia que quieran realizarnos? Bien, pues siendo entonces las 18 horas con 25 minutos del día 25 de julio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Edwin, gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Nos vemos el próximo jueves. Con mucho Hasta gusto. luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.